a estudiar dentro de la serie de los 12 enseñanzas sobre los apóstoles de Jesucristo a Felipe. Vamos directamente a aprender sobre la vida de Felipe. Aquí tenemos un icono que hice de Felipe, en donde vemos varios elementos que vamos a ir descubriendo a lo largo del estudio y podremos ya explicarlo. Quizás algunos de ustedes estén ya ubicando algunos puntos y elementos, pero vamos a aclararlos una vez que terminemos el estudio. Adelante. Felipe el examinador. Vamos a escuchar el pasaje. Juan 6, del 5 al 7. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Exacto. Aquí tenemos uno de los momentos icónicos de Felipe. Felipe tiene varios momentos icónicos. Precisamente sobre esto vamos a hablar. Felipe, uno de los más notables discípulos de Jesús, esperaba la prueba o señal definitiva de la deidad de Cristo, sin darse cuenta que no dependía de Jesús convencerle, sino de sí mismo. Este es el mismo Felipe que suele manifestarse dentro de cada creyente. Pedimos pruebas de Dios para convencernos y no entendemos que somos nosotros quienes estamos a prueba. Felipe tiene 4 notables anécdotas narradas en la Escritura y el estudio de cada una serán los temas del día de hoy. El primero es el llamado en Betsaida. El segundo, llevó a Natanael ante Jesús. El tercero, 200 denarios. Y el último, muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a entrar directamente al primero de ellos, Felipe el examinante. Él examinaba y no sabía que en realidad estaba siendo examinado. Por eso el título, Felipe el examinante. Este es el llamado en Betsaida. Adelante, Oscar. Juan 1, del 43 al 44. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Exacto. Felipe era de Betsaida. Cuando escuchamos Betsaida, pues la verdad no tenemos a veces ni idea de dónde puede encontrarse este lugar. Bien, pues vamos a ubicar dónde está Betsaida para poder entender y qué significa el hecho de que esté allí. Tiene todo un significado espiritual y vamos a entenderlo. Primero vamos a ubicar en este globo terráqueo dónde está Betsaida. Oscar, por favor. Ahí aparece el pin en donde está Betsaida. Ahí está Betsaida. Ahora vamos a hacer grande esta parte que estamos iluminando. La vamos a poner en pantalla, Oscar. Exacto. Y vamos a volver a ubicar allí a Betsaida. Ahí está Betsaida. Ya lo vimos. Esta es la parte de la tierra de Israel. Ahora vamos a hacer este mismo lugar. Vamos a seleccionar un cuadro todavía más cercano y lo vamos a traer hacia nosotros. Ahí está Betsaida. Lo vamos a poner en vertical, Oscar, gracias.
ahí está Betsaida y le vamos a dar un acercamiento. Ahí está el lago de Galilea o de Genesaret o de Galilea, se llama lago de Tiberias, lago de Genesaret, lago de Galilea o mar de Galilea, y Betsaida aparece allí del lado izquierdo, y vamos a ver ahora un panorama más horizontal sobre este lugar. Ahí tenemos Capernaum, tenemos Betsaida, tenemos varios poblados, y vamos a ver ahora, Oscar, la cuenca del mar de Galilea, y vamos a ubicar a Betsaida en la cuenca, si eres tan amable. Ahí está. Vamos a hacer grande esta cuenca, Oscar. Ahí tenemos a Betsaida. Y ahora sí vamos a identificar no solamente Betsaida y su significado, sino todas las maravillas que hizo Jesús a través en Betsaida y en todos estos lugares circunvecinos a este maravilloso poblado. Ahí tenemos el río Jordán, si lo quieren ubicar. Digamos que en su parte inferior tendríamos el sur y en la parte superior tendríamos el norte. Y Betsaida quedaría en el noreste. Y ahora sí, ahí está Betsaida, y vamos a leer el primer pasaje que nos habla de Betsaida. Marcos 8:25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad. Ahí Jesús abrió los ojos a un ciego, entre otras cosas. También llamó a Felipe. También ahí nacieron, por lo menos eso es lo que la Escritura nos deja ver, que nacieron Felipe, Pedro y Andrés. Bien, siguiente poblado, Capernaum. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Ahí en Capernaum, esta anécdota famosísima de el centurión. En Capernaum también entró a la sinagoga de los judíos. Hizo varios milagros en estos lugares. Siguiente poblado, Oscar. Genesaret. Marcos 6:46. Donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Ahí sacaban a todos los enfermos para que por lo menos tocaran su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Genesaret. Siguiente poblado, Magdala. Tú dirás, ¿y Magdala? ¿Qué hay en Magdala? Lucas 8:2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. De Magdala era María Magdalena. Si tú te has comido alguna Magdalena, pues ya sabrás de dónde viene el nombre. Magdala, una ciudad portuaria dentro de este mismo vecindario, vamos a llamarlo así, del mar de Galilea. Siguiente poblado, que le da nombre también al mar, Tiberias o Tiberiades. Juan 21, del 6 al 7a. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Este es el lugar en donde Jesús volvió a aparecerse Lucas a sus discípulos 8:33. después de que había resucitado.
Los y que demonios reconocieron salieron del finalmente hombre cuando y Jesús entraron dijo, en los cerdos. hijitos, ¿tienen algo de comer? No hemos podido sacar nada, echen la red a la derecha, y sacaron gran cantidad de peces. Y entonces uno de ellos dijo a Pedro, es el Señor, y Pedro fue que se echó al agua y corrió a ver a Jesús. Bien, estos son los poblados circunvecinos de aquel lado del mar de Galilea. Ahora vamos a ver del otro lado la tierra de los Gadarenos. ¿Se acuerdan de los Gadarenos, del endemoniado Gadareno? Pues vamos a ver toda esta tierra de Gadarenos, donde tenemos la ciudad de Gadara y el puerto de Gadara. El puerto de Gadara dista unos kilómetros de la ciudad. La ciudad está arriba y el puerto está abajo. Lucas 8:33. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Nada más aclarar que hoy se reconoce el puerto de Gadara como Gadara, pero se sabe que la ciudad como tal, que estaba en alto, estaba muchísimo más hacia el este, más orientada al este y menos al sur. Entonces toda esa es la tierra de Gadara. Ahora quiero decirles, ¿se acuerdan ustedes de la multiplicación de los panes? Bueno, pues justamente entre Gadara y Betsaida sucedió este maravilloso milagro. Juan 6:13. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y por último, no significa que nada más esto hizo Jesús ahí. Significa que nada más esto vamos a mencionar, porque si no, no avanzamos en el estudio. Por último, como mención, el monte de las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 3. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si se dan cuenta, este fue el lugar en donde Jesús hizo una gran cantidad de milagros. Estamos hablando de un mar lleno de historia divina, de manifestación divina en su historia. Por eso Betsaida es importante, porque representa lo que Dios ha hecho en tu vida, aquellos maravillosos milagros que Dios ha construido en ti. Betsaida es mencionada en los evangelios como una ciudad en la que Jesús realizó una gran cantidad de milagros. Ubicada en la región noreste del mar de Galilea, en la jurisdicción de Filipos, en Traconite, junto a la jurisdicción de Galilea, esta pequeña ciudad marítima presenció grandes milagros y señales de Jesús. Esta era la ciudad en la que nacieron Felipe, Andrés y Pedro, y la misma que en su mayoría rechazó y se resistió a Jesús. Como sucedió entonces, así sucede ahora. Muchos insisten en rechazar la única salvación de sus almas frente al testimonio que Dios ha dado a unos cuantos que hemos recibido al Creador y Salvador, dando testimonio de su presencia en nosotros. Juan 21, del 6 al 7a. Y él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel No, discípulo... está mal el pasaje que se está leyendo, o sea, que estamos escuchando. En realidad el correcto es Lucas 10:13. Lucas 10:13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes
hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. En realidad, Jesús está llamando de manera conmovedora, o más bien muy conmovido, a que las personas que han visto un testimonio de Dios reaccionen de manera inteligente. Porque la necedad nos cierra la mente y el corazón y no nos permite reconocer que hay un Dios maravilloso que está buscando nuestras almas. Así es que aquí hay una advertencia impresionante de Jesús. Es mejor abrir el corazón y abrir el alma y escuchar acerca del amor de Dios en la Escritura, en la palabra de Dios, y dejar de estar cerrados en este tema. Hoy Dios está llamando a tu vida. Si ya le has entregado tu vida a Cristo, el llamado es a vivir en auténtica honestidad y limpieza de corazón, dejando a un lado la incertidumbre, el temor, el juicio, la duda, el rencor, la ira, la arrogancia, la depresión, el dolor, acudiendo a Dios en una entrega total a su amor y cuidado. Si tú aún no has arreglado cuentas con Dios, estás escuchando el llamado. Betsaida representa aquí tu realidad sin Dios, sin rumbo certero y sin esperanza plena. El llamado es a encontrarte con el amor de Dios y quedarte para siempre con Él. Jesús te está llamando. El llamado es a ti que hoy escuchas este mensaje. Responde y acude a Él. Vamos al siguiente tema. Llevó a Natanael ante Jesús. Juan 1, del 45 al 46. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Felipe hizo lo mismo que Andrés, que llevó a Pedro con Jesús. Natanael era sin duda alguna alguien especial para Felipe y fue a buscarle para presentarle al Mesías en persona. El Todopoderoso llegó a la tierra y Felipe no podía dejar de anunciarlo. Como Natanael, pasaba yo la vida en mi propia Betsaida, en busca de la verdad y del sentido de la existencia, examinando mejores oportunidades de negocios editoriales. Hace 27 años, mi muy amado tío Mario me dijo durante una plática de negocios en su auto que había conocido al Mesías. Y el fin de semana siguiente le acompañé a un estudio de la Biblia en donde conocí a Jesús y lo dejé entrar en mi vida. Hay una ilustración solamente conmemorativa de este momento que quise mostrar. Él es mi tío Mario, ahí estoy yo con él hace 27 años.
cómo han pasado los años. Juan Manuel predicaba en una casa, no es la foto que aparece allí, pero sí es Juan Manuel en esa época, aunque no la foto del lugar, pero él está predicando ahí en otro lugar. Y ahí simplemente yo ilustré la gran oportunidad que Dios me dio a través de este maravilloso hombre, de poder encontrar la esperanza en Cristo y poder entrar por esa puerta que representa la cruz de Jesucristo. Hoy tú tienes esta maravillosa oportunidad si no has recibido a Cristo en el corazón. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Dios te amó tanto que envió a su Hijo a la cruz para salvarte, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Aquel día, toda mi búsqueda quedó resuelta absolutamente con la presencia de Dios en mi vida. Ya no habían más cabos sueltos y cualquier juicio o condena en contra de otros quedó en el olvido, envuelto en las alas de su perfecto amor. El creador del universo, de los elementos, de la vida, ha venido en este día a presentarse ante ti. Lo único que le detiene de entrar y llenarte de plenitud es tu voluntad, la decisión de arrepentirte de una vida de pecado y convertirte a su pacífica, renovadora, verdadera y santa presencia en ti. Dios ha permitido que este estudio y este medio sirvan de enlace entre Jesucristo y tú. Juan 3:16. Perdón, no es la cita. Juan 1 del 45 al 46. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Así es. Ven y ve. Las mismas palabras tiene Jesús para ti hoy. Nazaret, una ciudad en terreno árido y pedregoso, representa aquí el vacío y el cansancio de la agotadora vida cargada de incertidumbre y de problemas en la que nos encontramos. El renuevo, netzer en hebreo, es el único bueno que puede transformar toda tu vida en una nueva creación. Nazaret era una ciudad llena de hipocresía, de rivalidades, de incertidumbre y temor. Cualquier vida sin Dios en ella es como esta ciudad árida y vacía. Para que la esperanza de Cristo pueda entrar en tu corazón, es necesario que reconozcas que has pecado y que tu vida de pecado te ha separado de Dios. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. No importa el espejo que tengas colgado en tu casa para verte a ti mismo. No importa la característica de este espejo. Lo importante es lo que Dios está diciéndote hoy acerca de tu condición verdadera delante de Él. No existe ninguno justo, porque la justicia perfecta que nos salva es aquella en la que podemos llegar a su justicia, y es imposible que nosotros alcancemos una justicia perfecta. Por lo tanto, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que no haya pecado. No existe una sola persona en la tierra que no haya pecado, que no haya pensado mal, que no haya tenido celos, que no haya tenido codicias y que lo hayan llevado a tomar decisiones equivocadas. No existe nadie en el mundo, nadie que no haya pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan, les ha sido destituida la gloria de Dios. Así es, les ha sido destituida, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos sin excepción. Así que Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados, para que venga la paz a tu vida y para que de la presencia del Señor puedan venir tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está a la puerta de tu vida y quiere entrar a tu corazón. Necesitas arrepentirte porque tus pecados te han separado de Él. Solo a través del arrepentimiento podemos aceptar el pago que Él hizo por nuestros pecados. Y solo después de aceptar este pago es que podemos abrirle la puerta del corazón. Jesús está ahora llamando a tu puerta. Y si ahora mismo te arrepientes, le pides perdón por tus pecados y aceptas su pago por ti en la cruz, podrás invitarle a entrar para entregarle tu vida. Ahora mismo, a donde quiera que te encuentres en el tiempo y en la distancia, ora a Dios arrepentido de tu vida en el pecado. Acepta el pago que Él fue a pagar en la cruz por ti y ábrele la puerta del corazón. Sigue esta breve oración conmigo. Vamos a orar y hoy arregla cuentas con Dios. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que en este momento me has dado de poder arreglar cuentas contigo. Te pido perdón y estoy arrepentido por todos los pecados que he cometido. Te pido perdón por todo lo que he hecho
sin ti en mi vida, por lo que recuerdo y por lo que no alcanzo a recordar. Y en este momento acepto el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar eternamente en el infierno. Gracias por tu pago de amor tan grande que hiciste por mí. Y ahora mismo, en este momento, te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mí. Y te dejo el trono de mi vida. Para que tú me transformes de acuerdo a tu justicia. Y me lleves al maravilloso plan que tienes para mí. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Quiero decirte que si hoy tú hiciste esta decisión, si tomaste esta decisión, van a comenzar a pasar todas las cosas nuevas en tu vida. Lo dice este versículo. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todas hechas nuevas en Cristo. Cristo hará todas las cosas nuevas en tu vida. Lo único que tienes que hacer es seguirle y permitir que Él sea quien transforme tu vida. Lo vamos a ir ubicando un poco mejor a través del estudio y a través de tu vida nueva si es que has tomado esta decisión. Siguiente tema, Felipe el examinante, 200 denarios. Adelante, Oscar. Juan 6, del 5 al 7. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Felipe, el examinante, ha sacado la cuenta equivalente a una cantidad similar a 40 pesos por jefe de familia. 200,000 pesos actuales, 8,000 euros, considerando a todos los integrantes de familia de cada uno de los 5,000 varones. Porque la Escritura cita que eran como 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. O sea que está hablando de 5,000 jefes de familia. Ahora, ¿cómo sacamos esta cuenta? Lo sacamos, aquí está en un conteo rápido de 3 familias por cada uno de los 5,000 varones, 13 pesos, medio euro por persona, no son suficientes para dar de comer a todos. A esto hacía referencia Felipe en una manifiesta capacidad de análisis preciso y rápido. Nada más quiero decirte la nota que está arriba, dice denario, salario diario de un jornalero. Salario mínimo en Israel hoy, 40 euros al día.
o sea, 200, el euro está a 25 pesos. Digo, es muy fácil sacarlo en pesos mexicanos porque está a 25 pesos el euro, así es que lo cerramos en 25, sin problema. 8,000 euros son 200,000 pesos. O sea, en realidad estamos a un denario por peso. Sí, digo, 1,000 pesos por un denario. Por lo tanto, podemos decir que el salario mínimo en ese tiempo era 1,000 pesos, ¿no?, por día. Y entonces él dice, 200 denarios son 200,000 pesos. Y él dice, 200 denarios no bastarían para dar de comer a todos estos. Traducido a nuestros días, su expresión sería algo así como: se necesitaría algo más que un milagro, porque ni con 200,000 pesos bastaría. Es lo que está diciendo. Y nada más para dar de comer ese día a todas estas familias, porque no eran personas nada más, eran familias. Digo, eran personas, pero estaban representadas por el padre de familia. A diferencia de la incredulidad manifestada por Andrés, Felipe la exhibía abiertamente, sin apariencias. Estaba firmemente convencido de que Jesús era el Mesías, pero no entendía la dimensión divina y eterna de su significado, como tampoco la comprendía ninguno de sus condiscípulos. La diferencia aquí está en la declaración divina de que más allá de la pregunta ¿dónde compraremos pan para que coman estos?, Jesús estaba probando a Felipe. Esto está escrito porque Dios quiere que lo sepas. Por lejano que parezca, más allá de toda dificultad, Jesús está probando nuestra vida de fe delante nuestro. En este estudio estamos llegando al centro del punto. En realidad, Dios quiere probarnos porque necesitamos ser probados, pero no por Él para Él, sino por Él para nosotros, para que en cada creyente exista un diagnóstico verdadero y real del estado de nuestra verdadera vida de fe. Dios no quiere vernos sufrir, ni pretende ver hasta dónde somos capaces de soportar. El objetivo es que nos examinemos con su luz divina y que nos demos cuenta cómo está verdaderamente nuestra vida de fe en Él ante nosotros mismos. Es una especie de, tú crees que tienes fe, pero debes reconocer la fe que no tienes, pero crees que sí tienes. Santiago 1, del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Así es. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Bueno, pareciera que está diciendo completamente lo contrario a lo que sucede generalmente en la vida de los creyentes, ¿no? Y dice aquí, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. Ese es el objetivo de la prueba, que nos probemos a nosotros mismos. Primera de Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente,
aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así es. Dice, regocíjense en la presencia de Él, dentro de las pruebas, porque es necesario que por algún tiempo seamos afligidos, con diversas pruebas, para que la prueba de la fe, más preciosa que el oro que perece, fíjate lo que dice de la fe es un tesoro, la fe es más preciosa que el oro, la fe es un tesoro, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Por eso estamos llegando al centro del punto. El apóstol Pedro aseguró delante de sus condiscípulos y de Jesús que si era necesario, moriría por Cristo. A esto Jesús le declaró que esa misma noche negaría 3 veces que le conocía. Simón Pedro entonces le respondió al Señor que eso no sucedería jamás. Esa misma noche sucedió exactamente como Jesús lo había declarado. Pedro negó a su maestro 3 veces, y al escuchar el canto del gallo, Pedro recordó y lloró amargamente. Lucas 22, del 59 al 62. Pasada como 1 hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Podemos ubicar la escena. Vamos a abrir el telón, Oscar, si eres tan amable, para poder ubicar la escena. Ahí tenemos el telón. Vamos a abrir el telón y vamos a ver en la escena a Pedro diciendo: eso no va a pasar. No sé quién es. Yo no sé quién es ese hombre. Yo no conozco a Jesús. Negándolo. Y Jesús viéndolo. Entonces Jesús voltea a ver a Pedro y Pedro entonces se ve descubierto y entiende qué está sucediendo. Pedro no estaba siendo consciente de que Jesús se lo había dicho y que él mismo lo había negado. Entonces, ¿qué sucedió? Que después de esta imagen, que esta es una representación de un artista, de una persona que así lo imagina, no tenemos una foto de la época, pero así es la representación de alguien que así lo imaginó. Además, está muy preciso Cristo porque a Jesús siempre se le representa con cabello largo y no hay ninguna razón para ello. Jesús evidentemente no tenía el cabello largo, sino un cabello normal de cualquier israelita. Quien tenía el cabello largo era Juan el Bautista, que era nazareo, pero Jesús era nazareno, que no tiene nada que ver con el juramento del nazareo, del nazareato, que era precisamente, entre otras cosas, dejarse el cabello largo. Y por esa confusión de Nazaret, nazareno y nazareo, es que viene toda esta ideología o esta idea de que Jesús tenía el cabello largo. Pero bueno, el punto es que Jesús se queda viendo a Pedro y Pedro entonces recuerda el momento en el que le dijo: yo jamás te negaré. Eso no va a suceder jamás, Señor. ¿Qué te pasa? Y entonces, después de recordar esta escena, ahora viene el momento en el que Pedro se ve descubierto y llora amargamente por haber negado al Señor. La prueba de fe es indispensable en el crecimiento espiritual de nuestra relación con Dios.
es precisamente Él quien nos prueba para que nosotros mismos hagamos el diagnóstico y seamos sinodales y testigos de los resultados de la prueba. No es Dios quien nos califica, sino lo hacemos nosotros mismos, cada uno en lo personal, a través de estas pruebas de fe. Tú eres probado para que tú mismo califiques si andas o no conforme a la vida de fe necesaria en tu relación con Dios. Él solo descubre cómo vamos a través de las pruebas y pone delante nuestro la realidad de nuestra vida de fe. Segunda de los Corintios 13, del 4 al 6. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Aquí lo aclara la palabra de Dios, dice examínense a sí mismos. Tú eres el evaluador, examínate a ti mismo. Aquí hay un llamado para ti, Felipe. Examínate a ti mismo. Ve cómo está la condición verdadera de tu fe, porque vamos a entrar al siguiente tema. Y aquí todos, de alguna u otra forma, tendremos que caer en Felipe, todos sin excepción. Muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, del 8 al 11. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean por las obras mismas. Decirte que cuando empezaba la vida cristiana y llegué a este pasaje, lo primero que pensé es, ay Felipe, qué bárbaro, cómo la regaste. Pero conforme fueron pasando los años, de pronto me fui viendo en el espejo como Felipe. Felipe se presentó como mediador de sus condiscípulos y en representación suya, como caudillo, le dijo a Jesús lo que él creía que los 11 querían decirle: muéstranos al Padre. Y la frase que continúa lo confirma: y nos basta. A nosotros, incluyendo a todos ellos. Esta osadía fue la continuación de la actitud y respuesta agresiva de Tomás, porque previamente Tomás le había dicho: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En un intento por conseguir la completa y franca revelación de Jesucristo como Dios, Felipe solicitó una prueba definitiva que removiera de una vez por todas la cortina de la fe. Abre la cortina, déjanos ver al Padre. Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habrá que preguntarnos cuántas veces hemos clamado como hizo Felipe: Señor, abre ya la cortina para que pueda ver.
no comprendemos que es precisamente la cortina de la fe lo que nos permite creer. Una vez que Adán cayó, Dios estableció su perfecto plan en la fe, la misma acción que derivó en la caída del hombre, al creer por fe la mentira de Satanás. Eva creyó por fe el engaño del diablo. Y Adán después creyó a su mujer que había sido engañada. Le dijo Satanás, no morirás, ¿no? Antes el mundo vivía sin cortina, hablando con Dios cara a cara, hasta que el diablo puso una mentira detrás de la cortina de la fe. Eva no había visto lo que Satanás estaba diciendo, Eva lo creyó por fe. Así es que detrás de la cortina, Satanás puso la mentira. Claro que era atractiva. Ahora el mundo vive en la realidad de la mentira y Dios puso entonces detrás de la cortina de la fe la salvación por gracia. Así es. Aquí tenemos una ilustración que puede ayudar a entender este concepto. Adán y Eva vivían de cara a Dios, en una relación perfecta con Él. No había por qué creer, porque ahí estaba Dios directamente con ellos. No había necesidad de la fe. La vida era simplemente en unión absoluta y total con Dios. Y así es que podían llevar su vida en el jardín del Edén. Pero de pronto apareció un mago, la serpiente, que les dijo: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto, del fruto, serán abiertos sus ojos. Ah, caray, esos ojos aparecen con H y está mal. Vamos a quitar ese error porque es un horror fatal. Ojos con H, jamás lo había visto. Y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Perdón, nada más estamos en esta corrección. Ya, ahí está. Perdón, la otra no contó. Ajá. Ok, sabiendo el bien y el mal. Esto está en Génesis 3 del 5 al 6. Así es que, ¿quién puso la cortina? En realidad la cortina la promovió Satanás, sí, pero cayó en ella tanto Adán como Eva. Primero Eva y después Adán. Y creyeron lo que había detrás. ¿Y qué se dieron cuenta que había detrás? Vamos a darle vuelta a la cortina, Oscar, si eres tan amable. Lo que había detrás de la cortina era un engaño y una vida espantosa de miseria, de soledad y muerte, una vida de destrucción. Eso es lo que había detrás de la cortina. Entonces, ahora Dios, a través de Jesucristo, pone una nueva cortina y nos pone esta esperanza detrás de la cortina. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. Esta es la invitación detrás de la cortina. Por fe. Romanos 5 del 18 al 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí se explica esta situación en donde en Adán todos fuimos condenados por su acto de fe en algo completamente fuera de la voluntad de Dios, llamado pecado, y poniendo nuestra fe ahora
en la esperanza de Dios tenemos la vida eterna. En el año 2007, una maestra de lengua maya que me ayudaba con la traducción del plan de salvación, me dijo que la palabra fe no existe en ese idioma, no existe en maya. Tras más de 2 horas de análisis e investigación, trabajando hasta la madrugada, la frase que usó para resolverlo tocó en lo más profundo de mi relación con Cristo y ha sido tema de reflexión por mucho tiempo. Vamos a ver esta escena, que es una ilustración que hice, nada más que representa la escena. Son las 3 de la madrugada, ahí estoy durmiendo, casi despierto. Hay un búho en la ventana y está la maestra ayudándome a traducir el plan de salvación a la lengua maya y no encuentra cómo poner la palabra fe. Hasta que finalmente, después de 2 horas de estar investigando ella misma, me dice, la única forma de escribir fe es diciendo, meter una cosa segura dentro de la mente. Meter una cosa segura dentro de la mente. Y así lo pusimos, palabra por palabra. Tú puedes meter una cosa segura dentro de la mente si crees en Cristo. Tú puedes tener fe si crees en Cristo. O sea, la fe en Cristo te regenera tu vida, ¿no? Y de pronto hubo un clang. Desde entonces hasta hoy, este es un tema de reflexión en mi vida profundo. Aún con Cristo entre ellos, los discípulos debían creer en Él por fe. Y en todo momento Jesús procuró que así fuera. Esto es muy importante. Aún con Cristo entre ellos, había que creer en Él por fe. Esto provocó desconcierto entre los apóstoles, pues era de esperarse que el Mesías se revelara como tal ante el mundo con toda clase de señales claras e inequívocas. Tanto los 12 como los demás judíos fueron enfrentados a esta humana convicción, pues Jesús, que siempre fue visible, debía ser creído no por vista, sino por fe. Este es el conflicto en toda la Escritura, desde Adán hasta los últimos días del Apocalipsis. La fe es el tesoro el divino más grande y el que mayores ataques de nuestra naturaleza tendrá. La fe es el tesoro divino más grande. Por lo tanto, tendrá los ataques más severos de nuestra antigua naturaleza. Hemos llegado al final. Ahora nada más quiero explicarte este escudo. Ahí están los 200 denarios. Ahí está la petición de que muestre al Padre y nos basta, que quite la cortina, la revelación. Y también está allí uno de los detalles que no comentamos porque nos íbamos a extender de más, y además este es un tema que vamos a tratar más adelante con otro de los apóstoles, y lo comentaremos también con Felipe en su momento. Es cuando, ya lo comentamos con Andrés incluso, que es cuando le pide a Jesús, dos griegos le piden a Felipe que querían ver a Jesús. Felipe se lo pide a Andrés y juntos van a presentarle, a decirle a Jesús la petición de estos griegos. Y este es el anhelo de Felipe de poder extender el evangelio a los gentiles. Pero Felipe no tenía ni idea de cómo hacerlo en su condición de gentiles. Así es que en realidad lo que estamos viendo es como una especie de inicio entre el paso de la ley al paso de la misericordia a través de la cruz y la apertura a los gentiles. Por eso es que es un tema que más adelante veremos ya con mayor amplitud, porque tocar este tema
de manera sencilla, pues definitivamente iba a causar un poco incluso de confusión. Entonces es un tema que tenemos que tomar incluso en un estudio completo o más estudios. Bien, por último tenemos la mano de Felipe arriba, que es una pluma fuente calificando, es la misma mano que está abajo, que está sosteniendo la lupa, pero ahora la tenemos en pequeño porque él se calificará si está aprobado o no está aprobado. Así que bueno, ponte este escudo en el corazón, porque este eres tú, este soy yo, este somos nosotros, este es Felipe, y acuérdate de este escudo cada vez que le pidas a Jesús que abra la cortina. No, tú tienes que creer en Él con la cortina. Conclusión. Número 1. Nunca olvides que el llamado que Dios te hizo en tu Betsaida personal se extenderá hacia otros a través de las maravillas que Cristo manifestará por medio de la nueva vida que Él estará produciendo en ti. Así es. Nunca olvides que este llamado es para que se extienda a otros también. Felipe, el examinador o el examinante, estaba en un examen permanente sin saberlo. De la misma forma debemos vivir examinándonos a nosotros mismos sin voltear a ver a los demás, y en cada prueba acudamos de inmediato al altar de la entrega total. Estamos a prueba. La fe puesta en Cristo, por último, es la garantía de la salvación eterna, de la salvación del pecado y de la salvación de nuestra antigua naturaleza, o sea, de la salvación total. Marcos 6:12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Bien, aquí termina este estudio de Felipe. Si tienen preguntas, pues vamos a esperar un tiempo a que las hagan mientras les compartimos la fotografía del día de hoy, que al principio compartimos, pero quienes se integraron después a este estudio la van a poder ver ahora. Aquí estamos en momentos previos al estudio. Vamos a dar gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de ser enfrentados directamente delante de tu justicia. Señor, queremos pedirte perdón por la debilidad de nuestra naturaleza, de nuestra carne, que en muchas ocasiones nos lleva a perder de vista el tesoro de la fe. Fortalécenos, Señor, aumentanos la fe y enséñanos a vivir con toda convicción, esperando en ti en todo momento. Gracias por el privilegio que nos estás dando en este momento de entender esto y de poder abrir nuestra vida a una nueva dimensión de verdadera vida de fe delante de ti. Gracias por este precioso estudio y por la forma maravillosa en la que tú siempre estás buscando nuestra voluntad para bendecirnos. Señor, gracias por este día. Bendice este día, guárdanos, Señor, guarda nuestra salud. Queremos aprovechar para
suplicarte, Señor, por la vida de los padres de Mariela, la enfermera, y por Mariela misma. Dios, guárdalos, bendícelos, por su papá, Señor, para que tú restaures completamente su salud, por Marciel, para que restaure su salud también, y a todos ellos, pues les dé la oportunidad clara de poder confirmar su salvación delante de ti. También por el papá de Mercedes en Colombia, Señor, restaura su salud y derrama gracia a Dios para que él pueda recibirte en el corazón con toda certidumbre. Guarda a los médicos que están sirviéndote, que ahora están de frente directamente con el virus del COVID. Guarda a nuestros hermanos preciosos que son médicos y que te están sirviendo a lo largo de toda la República y aquí en el estado de Yucatán. Guarda a César, guarda a Regina, guarda a Fernando, guarda a Felipe. Señor, tú sabes quiénes son todos ellos, a la misma Mariela, Señor. Cuida la vida de cada uno de ellos. Guárdanos a todos nosotros, Dios. Guarda nuestra salud y cuídanos, sobre todo en tu voluntad. Gracias por la preciosa oportunidad de estar unidos en un mismo corazón a través de esta enseñanza. En el nombre de Cristo oramos y te pedimos todo esto. Amén. Hay una pregunta, vamos a escuchar. Nos preguntan acá que si Eva no comprobó la mentira al creer, o fue por justificar su pecado que decidió creer en lo que le ofreció el diablo. En realidad ella estaba ante una situación posiblemente inédita en su vida. Le estaban ofreciendo algo que no podía ver, que tenía que creer por fe, que era ser como Dios. Y bueno, ella en realidad, digamos que el haber tomado el fruto, haber comido el fruto, simplemente fue la consumación del pecado, pero el pecado ya se había consumado en su corazón. Efectivamente, nosotros, quiero decirte que cuando Dios habló con Caín antes de que matara a su hermano, Caín ya había consumado el pecado en su corazón y se lo advirtió Dios. Le dijo, lo que tú vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer y te va a causar una división eterna, una destrucción eterna. No lo vayas a hacer. Y Caín pasó sobre la advertencia y lo hizo. Pero ya estaba consumado el pecado, él ya había matado al hermano en el corazón y lo iba a llevar a cabo en la acción real. Aquí sucedió lo mismo, ya había el pecado se había concebido ya en el corazón de Eva y entonces simplemente comió del fruto. Pero efectivamente el pecado previamente se dio a luz en Eva cuando ya estaba dispuesta a hacerlo. Absolutamente. Primero hubo una tentación, después se consumó el pecado y finalmente ella llegó a la acción, ¿no? Llegó a la acción del pecado.